soy Eduardo Vázquez Martín, soy poeta. Soy Emiliano Gaitán y vengo en la caravana desde Cuernavaca también. Bueno, creo que el punto uno tiene que ver con dos cosas que están unidas, la verdad y la justicia. La verdad porque esta guerra que estamos viviendo en los últimos años es una guerra que ha sido simulada. Las víctimas se han convertido en delincuentes, ¿no? Miles de muertos todos los días pasan por ser ajustes de cuentas. Se ha criminalizado a las víctimas y no se sabe la verdad, no sabemos quién mata, quién ejecuta, por cuáles razones. Entonces hay un ocultamiento de la verdad, ¿no? Hay un ocultamiento de los conflictos y eso ha servido para transformar miles de vidas perdidas y una tragedia nacional, la pérdida de libertad. Hemos perdido grandes extensiones del territorio nacional donde prácticamente es imposible transitar y esto ha sido enmascarado como una lucha entre buenos y malos, entre una lucha entre un aparente Estado responsable de la seguridad y un crimen organizado absolutamente perverso. Y este escenario es falso, ¿no? Y esta caravana y las experiencias de muchísima gente que se ha sumado a este movimiento, lo que nos demuestra es eso, lo que viene a contar sus testimonios es cómo esa guerra es muy diferente a cómo los medios de comunicación y el Estado y el gobierno la ha querido mostrar. Y ese enmascaramiento de la verdad tiene que ver con la injusticia, es decir, los crímenes no se investigan, se contabilizan apenas y se olvidan. Y hay una crisis total de la justicia, es decir, en este autobús, en esta caravana, hay experiencias muy diversas, gente que fue secuestrada y asesinada, gente a la que fue levantada por fuerzas públicas de seguridad y fue torturada o asesinada, experiencias muy diversas, mujeres de Juárez y gente del centro del país o del sureste, pero en todas hay algo similar. Si uno escucha cada uno de los testimonios va a encontrar un ministerio público corrupto e ineficaz, un juez incapaz de repartir justicia, un servicio médico forense tan cruel como quizás los propios sicarios, etcétera, un sistema de justicia inexistente. Y la violencia en este país tiene mucho que ver con eso. Pues la violencia que estamos viviendo tiene que ver con que la ausencia total de la justicia tiene una consecuencia y es la impunidad, y la impunidad desata el crimen. Entonces es impune el crimen, son impunes los criminales en su gran mayoría, y es impune el Estado cuando no respeta los derechos humanos, y es impune los gobernantes corruptos, y son impunes los políticos vinculados al crimen y que se enriquecen de él, y son impunes los banqueros que limpian y trafican el dinero que genera la riqueza, que genera el dinero, que genera el crimen, etcétera. Hay una impunidad total. Entonces el país requiere verdad, el país requiere saber quiénes son las víctimas realmente, cuáles son sus historias, en qué condiciones han muerto 40,000 mexicanos. Son muchísimas historias que requieren ser conocidas, requieren ser contadas, y las víctimas tener nombre, tener apellido y tener una historia. Necesitamos una narrativa nueva que nos cuente la historia del país de otra manera, ¿no? Y que no reduzca, como se ha hecho ahora, a asesinos, a bandidos y policías, ¿no? Creo que esencialmente es eso. Sí, y el punto uno es muy específico en eso. Exigimos verdad y justicia, ¿no? Y que no es otra cosa más que el sistema de justicia legal mexicano haga su trabajo, ¿no?
Porque ahorita está haciendo justo lo contrario, que es mentir, y a partir de que miente no imparte justicia, ¿no? Cualquier muerto es un criminal, ya no vale la pena investigarlo. Entonces, no se les está exigiendo nada fuera de este mundo, ¿no? Se les está exigiendo que hagan el trabajo por el que son colocados en un lugar, por el que son pagados con nuestros impuestos, por el que han estudiado, por el que se supone que se han esforzado. Un juez llega a un puesto después de 15, 20 años de carrera y llega a un puesto a no hacer su trabajo. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Exigir verdad y justicia, esclarecer los casos más simbólicos, ¿no? Y de ahí es seguir esclareciendo casos y, si es posible, llegar a 40,000 casos esclarecidos, ¿no? Tener 40,000 nombres que conozcan por qué murieron, 40,000 familias que sepan por qué murieron sus parientes, 40,000 familias que sepan la verdad sobre sus parientes, ¿no? Porque no todos son asesinos, no todos son sicarios, y muchos sí son inocentes, muchos fueron balas perdidas y muchos han sido relegados a un olvido de números. Entonces, solo se exige eso, ¿no? Verdad y justicia, que es cumplir un trabajo, como todos cumplimos un trabajo.